La luz del sol se colaba por las rendijas de la persiana, dándome directamente en los ojos y despertándome de golpe. Me giré, estirando el brazo por costumbre hacia el lado de la cama en busca del calor de mi marido. Pero mi mano solo encontró un vacío helado. Las sábanas de ese lado estaban lisas y frías, como si alguien se hubiera marchado hacía mucho tiempo. Parpadeé un par de veces, todavía adormilada, sintiendo una mezcla de extrañeza y diversión. ¿Mateo levantado antes que yo? Él era el tipo de hombre que, en fin de semana, no salía de la cama antes de las 8 o las 9 de la mañana. Como director comercial, siempre tenía reuniones con clientes, cenas de negocios, siempre se quejaba de estar agotado, pidiendo dormir un poco más. Y sin embargo, hoy estaba así. Me puse una bata fina y salí descalza del dormitorio. Al llegar al pasillo, un aroma cálido inundó mis fosas nasales, el olor de huevos fritos y leche caliente. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizada en el umbral de la cocina. Mateo estaba de pie frente a los fogones, llevando puesto aquel delantal rosa que le compré en un mercadillo como una broma. Normalmente decía que era una horterada y se negaba a ponérselo, pero ahí estaba, atado dócilmente a su cintura. Sus movimientos eran torpes. Sostenía la espátula con tanto cuidado como si temiera romper la yema del huevo. A su lado, un vaso de leche aún humeaba y unas tostadas estaban cuidadosamente colocadas en un plato. Al verme, Mateo se giró y me sonrió. «Sofía, ¿ya te has levantado? Ve a lavarte la cara. Rápido, que después de desayunar te llevo a dar una vuelta. Hoy hace un día precioso, te voy a llevar a un sitio que te va a encantar». Me apoyé en el marco de la puerta, entrecerrando los ojos para mirarlo, con una sensación cálida, pero también sospechosa en mi interior. ¿Acaso el sol había salido por el oeste para que mi marido se hubiera vuelto tan diligente de repente? La última vez que me preparó el desayuno fue justo después de casarnos. En aquel entonces, se puso romántico solo para convencerme de firmar la financiación conjunta para el coche que él quería. En cuanto firmé, sus incursiones en la cocina desaparecieron. ¿Qué tramas ahora, Mateo?, le pregunté, medio en broma, medio en serio. De repente, huevos fritos, leche caliente y encima un paseo. Mateo dejó el plato en la mesa, se secó las manos en un paño y se acercó para rodear mi cintura con sus brazos, su voz suave. «Pues sí, tengo un plan. Mi plan es llevar a mi mujer a respirar aire puro». Se acercó a mi oído y susurró. «Últimamente tienes la tensión alta, estás pálida, y todas las noches te quejas de cansancio. He pensado en llevarte a la sierra, a las afueras. Hay un sendero fácil, sin mucha pendiente. Damos un paseo, sacamos unas fotos, para cambiar de aires. Salimos por la mañana y por la tarde aún nos da tiempo a pasar a ver a tu madre, ¿qué te parece?» Al oír la palabra sierra, arrugué la cara. «No, por favor, odio el senderismo». A los pocos pasos, ya me quedó sin aliento. Además, esta tarde pensaba visitar a mamá. Últimamente le sube mucho la tensión y estoy preocupada. Ya he llamado a tu madre, está perfectamente. Esta mañana me ha dicho que no te haga trabajar mucho, que descanses. Mateo me masajeó los hombros. «Pero si no te voy a hacer subir a la cima, solo daremos un paseo por el sendero llano al pie de la montaña. Hay árboles, corre brisa, lo he mirado, todo el mundo puede hacerlo». Me empujó suavemente hasta una silla y deslizó el vaso de leche hacia mí. «Tómate un día libre. Llevamos un mes sin parar, como peonzas, sin un solo día para nosotros. Hoy es como si tuviéramos una primera cita otra vez». Le miré a la cara y noté algo diferente en sus ojos, una mezcla de entusiasmo y una extraña inquietud. Pero al recordar cuánto tiempo llevábamos sin salir juntos a ningún sitio, mi corazón se ablandó. «Vale, pero que sepas que solo camino por terreno llano, nada de cuestas, ¿entendido? Te lo juro». Mateo sonrió y se acercó para darme un beso en la mejilla. «Hoy me encargo de todo, solo tienes que seguirme, cariño». El perfume familiar de su camisa hoy parecía un poco más intenso de lo normal. Me pareció extraño por un momento, pero sacudí la cabeza y lo dejé pasar. Después de desayunar, recogí todo a toda prisa y metí en una mochila una botella de agua, unas galletas y una chaqueta fina. Mateo, desde la puerta, no paraba de meterme prisa. «Venga, mujer, vamos. Que si salimos pronto no hay tráfico y se va más fresco». Al llegar al garaje, vi que su coche negro, que cuidaba como si fuera oro, ya estaba en marcha. La puerta del copiloto estaba abierta, esperándome. Me abroché el cinturón y pregunté por decir algo. «¿Desde cuándo estás aquí abajo?» Me levanté temprano, salí a tomar un café para despejarme y de paso llené el depósito. Respondió rápidamente, sin apartar la vista de la carretera. «Quería que durmieras un poco más, últimamente estás muy cansada». El coche salió zumbando de la ciudad. Al principio,
Mateo puso música suave e incluso tarareaba en voz baja, señalándome de vez en cuando restaurantes nuevos o urbanizaciones en construcción. Poco a poco, me fui relajando, apoyando la cabeza en el asiento y dejando que la brisa fresca se colara por la pequeña abertura de la ventanilla. Pero después de media hora de trayecto, el ambiente en el coche cambió. De repente, Mateo se volvió mucho más callado. Agarraba el volante con fuerza y sus ojos estaban fijos en la serpenteante carretera que teníamos delante. En un semáforo en rojo, se detuvo, pero seguía tamborileando los dedos sobre el volante, como si algo le inquietara. Le miré de reojo. ¿Te pasa algo? ¿No te encuentras bien? No, no es nada. Se sobresaltó y forzó una sonrisa. Es que anoche me acosté tarde. Me duele un poco la cabeza. Sin esperar a que le preguntara más, encendió la radio. Sonó una vieja balada romántica, tarareó un par de frases y luego se calló. De repente, el timbre de un teléfono sonó, estridente en el sofocante espacio del coche. Mateo miró rápidamente la pantalla y su rostro cambió por un instante. Inmediatamente colgó la llamada y dejó el teléfono boca abajo sobre su muslo. Me extrañó. ¿Quién te llama para que cuelgues tan rápido? Un número de publicidad. Respondió Mateo al instante, su voz un poco más cortante de lo normal. Últimamente no paran de llamar. Asentí sin preguntar más, pero dentro de mí, un hilo muy fino y tenso comenzó a vibrar suavemente. El coche se desvió hacia la carretera de montaña, las casas se hicieron más escasas, reemplazadas por bosques y colinas que se sucedían sin fin. La carretera era sinuosa, con terraplenes a ambos lados, y de vez en cuando nos cruzábamos con algún coche de turistas. Miré por la ventanilla, viendo el cielo azul recortado en pequeños trozos por las densas copas de los árboles, y sentí un nudo en el estómago. ¿Falta mucho? Ya casi llegamos, respondió Mateo con la vista fija en el sendero que se veía más arriba. Aparcó el coche, damos un pequeño paseo y volvemos. El coche se detuvo en un pequeño claro de tierra al borde de la carretera, junto a una gran roca. A lo lejos se vislumbraba una señal que indicaba una zona de interés turístico. A un lado, la ladera de la montaña, al otro, un barranco cubierto de maleza. Mateo apagó el motor y se giró hacia mí. Baja tú primero, espérame junto a esa roca. Subo un poco más arriba para dar la vuelta al coche, y ahora mismo bajo. Abrí la puerta y salí, respirando hondo el aire puro. El sol de la montaña no era tan intenso como el de la ciudad. Era más suave y venía acompañado del olor a tierra y a vegetación. Caminé hasta la roca y me senté, ajustándome las correas de la mochila, y me giré para ver el coche, que ya se alejaba a toda velocidad. Me quedé con los ojos fijos durante unos segundos, pensando que solo subiría un tramo para dar la vuelta. Esperé, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. La carretera frente a mí seguía desierta, ni rastro del coche familiar. Mi pecho comenzó a oprimirse. Me levanté de un salto y caminé hacia la carretera. Saqué el móvil, sin cobertura. La pantalla mostraba unas frías barras grises. Intenté mantener la calma y subí unos pasos más, levantando el teléfono al cielo como una tonta, girando en círculos con la esperanza de captar algo de señal. Nada, solo el viento silbando a través del bosque, arrastrando el susurro de las hojas como si alguien me hablara al oído. No puede ser. Mateo no puede haberme dejado aquí, me repetía a mí misma, pero un miedo muy real comenzaba a crecer en mi interior. Intenté recordar los últimos días. Mateo llegaba tarde a casa a menudo. Se llevaba el móvil al balcón para hablar. Evitaba mirarme directamente a los ojos. A veces incluso esquivaba mis preguntas más triviales. En su momento, pensé que era por la presión del trabajo, pero no esperaba esto. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si le ha pasado algo al dar la vuelta? ¿Un accidente? ¿Un atraco? Pero inmediatamente después, la imagen de su mirada al teléfono antes de colgar, el olor a perfume más intenso de esa mañana, su inusual entusiasmo, todo volvió a mi mente en tropel. No le había pasado algo tan simple. Aquí, la primera persona en problemas era yo, sin duda. El viento de la montaña se volvió de repente más frío. Apreté los brazos alrededor de mi cuerpo, diciéndome a mí misma que no podía quedarme ahí esperando. Tenía que encontrar a alguien, bajar de la montaña, llegar a un lugar con cobertura y llamar a mi familia o a la policía. Me puse de nuevo la mochila y recordé haber visto una señal de un mirador por el camino. Seguro que allí habría gente. Seguí un pequeño sendero de tierra, intentando no resbalar sobre la capa de hojas secas. Cada canto de pájaro, cada rama que se rompía, hacía que mi corazón diera un vuelco. Después de un rato caminando, empecé a sentir las piernas cansadas y la espalda empapada en sudor. Iba caminando y jadeando cuando de repente escuché voces y risas más adelante.
La alegría me hizo temblar, y aceleré el paso, casi corriendo hacia el sonido. Al doblar una curva, apareció ante mí una pequeña explanada de cemento con una barandilla que daba al valle. Debía ser el mirador para turistas. Había 3 o 4 coches aparcados, y varias personas con ropa de montaña descansaban, hacían fotos y charlaban animadamente. Al ver a gente, casi me eché a llorar. Me acerqué corriendo a una mujer de mediana edad que parecía amable, sin aliento. «Señora, disculpe, ¿hay cobertura aquí? Es que me he perdido de mi marido y mi teléfono no tiene señal». La mujer miró la pantalla de mi teléfono y negó con la cabeza. «Aquí arriba la señal va y viene, hija. Pero nosotros tenemos un amplificador en el coche. Seguro que puedes llamar». «Tranquila. Cuéntame despacio qué ha pasado». Gracias a ellos pude finalmente llamar a mi hermano desde su coche. Javier se asustó y me dijo que llamaría a la policía para que buscaran a Mateo. En mi cabeza, en ese momento, aún no me atrevía a pensar en lo peor. Solo daba vueltas a la idea de que me había dejado allí para irse con otra persona, sintiéndome entre furiosa y desorientada. Justo cuando estaba a punto de marcar temblorosamente el número de emergencias, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Diga. Al otro lado de la línea, una voz de hombre, grave y clara. ¿Es usted Sofía, la mujer de Mateo? Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy de la Guardia Civil de Tráfico. Por favor, escúcheme con calma. Hace aproximadamente una hora, recibimos un aviso de un coche que se había precipitado por un barranco en un tramo del puerto de montaña más abajo. Al inspeccionar el lugar, hemos identificado al conductor como su marido, Mateo. Sentí los latidos de mi corazón en los oídos. Mis manos apretaron el teléfono hasta quedarse blancas. El agente titubeó un instante antes de continuar bajando el tono de voz. Y en el asiento del copiloto viajaba una mujer llamada Violeta. Ambos han fallecido en el acto. Un estruendo resonó en mi cabeza. El cielo, el bosque, la carretera de montaña, todo empezó a dar vueltas. Me agarré al borde del asiento para no desplomarme. Mi marido me había abandonado en la montaña. Mi marido llevaba a mi cuñada en el coche. Y ahora, ambos estaban muertos en un accidente que no sabía si era obra del destino o de alguien. No recuerdo muy bien cómo me bajaron de la montaña. Solo sé que cuando recuperé la conciencia, estaba en una sala de urgencias del hospital provincial. El olor penetrante a desinfectante me golpeaba la nariz. La luz blanca del techo me deslumbraba. En ese silencio, el pitido rítmico del monitor de frecuencia cardíaca sonaba como el golpeteo insensible del tiempo. Javier estaba sentado junto a la cama, con los ojos enrojecidos. Mi hermano, siempre tan duro, al que rara vez había visto llorar, tenía ahora los ojos hinchados y las mejillas le temblaban en un esfuerzo por contenerse. Al verme abrir los ojos, se levantó de un salto. «Sofía, ¿estás despierta?» Lo miré, con los labios secos. Tardé varios segundos en poder articular una pregunta. «¿Es verdad, Javi?» Javier bajó la cabeza sin responder de inmediato. Solo ese leve gesto fue suficiente para que todo mi mundo se derrumbara. Sentí un nudo en el pecho, un dolor sordo que se extendió por mi tórax y subió hasta mi garganta. Me giré hacia la pared, las lágrimas brotaron sin control. No lloraba a gritos, solo eran jadeos entrecortados, ahogados. Mateo estaba muerto, Violeta estaba muerta. 2 personas, 2 vidas, 2 relaciones entrelazadas que nunca quise afrontar, ahora desaparecidas en el mismo instante. La policía vino a hablar conmigo esa misma tarde. Me interrogaron detalladamente sobre el plan de la mañana, sobre lo que Mateo me había dicho, sobre el tramo de carretera donde me dejó. Lo conté todo, cada detalle, como si estuviera arrancándome la piel a tiras. Cuando llegué a la parte en la que Mateo me dijo que bajara del coche a esperar, se me hizo un nudo en la garganta. Cuando él se fue, ¿vio a alguien más en el coche?, preguntó un agente. No, yo iba en el asiento del copiloto. Cuando bajé, en el coche solo estaba él. Dije la verdad, una verdad que también me llenaba de confusión. Se miraron entre ellos y tomaron notas. Luego, uno dijo lentamente: según las cámaras de tráfico al pie de la montaña, el coche de su marido, unos 15 minutos después de dejarla, paró en un descampado cerca de un bar de carretera. Allí, una mujer subió al coche. Cotejando con su DNI y la identificación, se trata de Violeta, la mujer de su hermano. Cerré los ojos suavemente. Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación oficial me dolió como si alguien me estuviera estrujando el corazón. La imagen de Violeta con una chaqueta roja, sonriendo radiante en su boda hacía menos de un año, volvió como una cuchillada. La causa inicial del accidente se ha determinado como una salida de vía en una curva cerrada, sin señales de frenazo brusco. Sin embargo, el agente hizo una pausa. Continuaremos investigando la posibilidad de que el vehículo fuera manipulado o que el conductor perdiera el control debido a factores psicológicos.
Escuchaba con la mente en blanco. En mi cabeza, solo una pregunta daba vueltas como una aguja atascada. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo me dejó en la montaña? ¿Por qué se citó con Violeta allí? ¿Y por qué murieron juntos? 3 días después, los cuerpos fueron trasladados al pueblo para el funeral conjunto. Ambas familias estaban en shock, pero la de mi marido literalmente explotó. La madre de Mateo lloró hasta desmayarse. Su padre se sentó en un rincón en silencio, con un cigarrillo encendido tras otro. Su dolor era inmenso, pero su resentimiento hacia mí era 10 veces mayor. Por tu culpa, me gritó mi suegra, señalándome directamente en el tanatorio. Si no le hubieras llevado a la montaña, no estaría muerto. Me quedé inmóvil. No tenía fuerzas para rebatir. Tampoco quería hacerlo, porque en mi interior yo misma me estaba culpando con palabras aún más duras. Entonces la madre de Violeta se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada que me quemó la cara. «¡Mi hija está muerta! Si tu marido tenía que morir, que muriera solo. ¿Por qué tuvo que arrastrar a mi nuera? Viviendo con esa doble cara, no tienes vergüenza, Sofía». Me tambaleé, a punto de caer. Javier se lanzó a sostenerme. Gritó, temblando. «¿Qué dice tía? Sofía también es una víctima. La abandonaron en la montaña. ¿Abandonada?» Mi suegra soltó una risa amarga. ¿Quién sabe si de verdad la abandonaron, o si esos dos lo planearon todo y montaron este teatro? Esa frase fue como un puñal directo a mi corazón. La miré y, por primera vez en mi vida, vi claramente que en sus ojos ya no quedaba ni rastro del afecto de una madre, solo sospecha, rencor y un odio helado. Desde ese día, para la familia de mi marido, ya no era la esposa afligida que había perdido a su esposo, sino una sospechosa, incluso alguien digno de odio. Por la noche, cuando trajeron el cuerpo de Mateo, me quedé mirando desde lejos el ataúd cerrado. El hombre al que había amado durante 10 años, con el que había compartido un techo, que había dormido a mi lado cada noche, ahora no era más que un cuerpo frío. Quería gritar, quería lanzarme a tocar el ataúd para confirmar que no era una pesadilla, pero ya no tenía derecho. Ante mí había un funeral doble, uno para mi marido y otro para mi cuñada. Los de fuera solo veían a 2 familias de luto. Solo yo entendía que, en medio de ese duelo, yo era la persona más sola. Había perdido a mi marido, a mi cuñada, y también mi lugar en esa familia. Esa noche no volví a casa de mis suegros. Me fui con Javier a casa de mi madre. Mi madre me miró y lloró. Me acarició el pelo, su voz temblaba. «Ya está, hija, ven a casa con mamá. No importa si te creen o no. Mientras estés viva y sigas siendo mi hija, es suficiente». Abracé a mi madre y lloré como una niña. Por primera vez en mucho tiempo, me permití ser verdaderamente débil. 3 días después del funeral, la policía me llamó de nuevo. Me mostraron unas imágenes de las cámaras cercanas al puerto de montaña. Allí, vi claramente el coche de Mateo parado en el bar de carretera. Violeta bajó de otro coche, con gorra y mascarilla, pero reconocí su figura familiar. Subió al coche de Mateo, cerró la puerta y se marcharon. Unos 15 minutos después, ocurrió el accidente. Antes del siniestro, no registramos ninguna señal de frenazo brusco. El coche se precipitó directamente por el barranco a una velocidad considerable, dijo el investigador. Es muy probable que el conductor perdiera el control por un estado mental alterado o que hubiera una fuerte discusión en el coche. Pregunté, con la voz ronca. ¿Dejaron alguna nota o alguna grabación? El otro hombre negó con la cabeza. No, nada, pero encontramos el teléfono de Violeta destrozado. El de su marido, sin embargo, ha desaparecido. ¿Desaparecido? Me sobresalté. No lo encontramos en el coche. Pudo haber salido despedido, o quizás no estaba en el vehículo en el momento del accidente. Un escalofrío me recorrió la espalda. El teléfono de Mateo no estaba en el coche. Eso significaba que, antes de caer por el barranco, pudo haberlo dejado en algún sitio a propósito. O quizás fue él mismo quien no quería que ningún dato lo delatara. Esa noche volví a la casa que compartí con Mateo. El silencio era espeluznante. Todo estaba exactamente como lo dejé ese día. En la mesa del comedor, el vaso de leche sin lavar. En la cocina, el delantal rosa colgado. Me quedé un buen rato de pie frente a aquel delantal, y finalmente lo descolgué, abrazándolo contra mi pecho como si abrazara un recuerdo a la vez dulce y cruel. En el dormitorio abrí el armario de Mateo. La ropa seguía ordenada. El olor a su perfume aún impregnaba los cuellos de sus camisas. Registré cada cajón, esperando encontrar algo que pudiera explicar todo lo que había pasado. Y entonces, en el cajón más bajo de su escritorio, descubrí un teléfono antiguo. No era el teléfono principal de Mateo.
Era uno que había usado hacía años y que yo creía que había tirado. Mis manos temblaban al encenderlo. Aún tenía batería. Dentro, solo había unas pocas aplicaciones de mensajería. Abrí la de mensajes y allí el nombre de Violeta apareció, con cientos de conversaciones que se extendían a lo largo de casi un año. Cada línea era como una cuchillada en mi corazón. Resultó que el viaje a la montaña no era una cita romántica para nosotros, como Mateo había dicho. Era un viaje en el que yo nunca estuve incluida. Me dejé caer al suelo, abrazando el teléfono, temblando de pies a cabeza. Afuera, ya había oscurecido por completo. En la casa que una vez consideré mi hogar, ahora solo quedaba yo, con una verdad tan cruda que dolía. Y sabía que esta tragedia aún no había terminado. Me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo, con el viejo teléfono de Mateo aún brillando débilmente en mis manos. Los mensajes entre él y Violeta aparecían como grietas que se extendían por mi corazón. No eran las declaraciones de amor apasionadas que había imaginado, sino frases tan normales que resultaban escalofriantes. Citas, instrucciones sobre dónde recogerla, quejas triviales sobre la familia, sobre mí, sobre una sensación de asfixia sin salida. Era precisamente esa normalidad lo que me causaba un dolor entumecedor. Resulta que no necesitaban un amor loco y apasionado. Solo les bastó el tiempo, la cercanía y la oportunidad para traicionarme cada día sin que yo me diera cuenta. El último mensaje que Mateo le envió a Violeta fue esa misma mañana. Te recojo en el bar de carretera de siempre, asegúrate de que nadie te vea. Violeta respondió escuetamente. Ya estoy bajando del coche. Después, silencio. Ni una línea más. Dejé el teléfono sobre la mesa, temblando de pies a cabeza. Así que estaba claro. Mateo no solo me dejó en la montaña por miedo a que descubriera que iban juntos, lo tenía todo planeado. Yo solo era un obstáculo en su camino de pecado y cuando fue necesario no dudó en apartarme a un lado. Pero lo que me mantuvo despierta toda la noche fue un pensamiento mucho más frío. ¿Fue realmente solo un accidente? A la mañana siguiente, llevé el teléfono a la policía. Ya no quería ocultarlo más. La verdad, por sucia que fuera, tenía que salir a la luz. Los investigadores extrajeron los datos y recuperaron algunas grabaciones de llamadas que habían sido borradas. En un fragmento corto, escuché claramente la voz temblorosa de Violeta, mezclada con miedo. Mateo, ¿y si Sofía se entera? Tengo mucho miedo. La voz de Mateo respondió, grave y cortante. Ya no hay vuelta atrás. Lo tengo todo arreglado. Solo tienes que subir al coche y listo. Esa palabra, listo, me heló la sangre. 3 días después, me volvieron a llamar. El investigador me miró durante un largo rato, antes de hablar. Los resultados del peritaje indican que hubo un forcejeo en el coche antes del accidente. Las huellas de Mateo en el volante no son continuas en el momento en que el vehículo se precipitó. Es muy probable que, en el último momento, la persona en el asiento del copiloto influyera fuertemente en la dirección. Pregunté en voz baja, con la garganta seca. ¿Quiere decir que Violeta agarró el volante? Él asintió lentamente. Es una posibilidad muy alta. Podría haber sido en un momento de pánico, o quizás por una discusión que estalló en el coche. Determinamos que fue un accidente causado por la pérdida de control durante una disputa, no un acto premeditado, pero está claro que no fue un simple accidente. Cerré los ojos. En mi mente se proyectó la escena dentro del coche antes de caer por el barranco. Mateo conduciendo, Violeta a su lado. Reproches, miedo, ira acumulándose. Quizás Violeta exigió parar. Quizás quería escapar. Y quizás el propio plan de Mateo lo había llevado todo a un punto sin retorno. Un solo tirón del volante en un instante de descontrol, y todo terminó. El pecado acabó con la muerte, como un corte rápido y frío. Ya no lloraba. Mis lágrimas se habían secado desde que vi los primeros mensajes. En su lugar, sentía un vacío tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón en el pecho, rítmicos y desolados. La verdad fue comunicada por la policía a ambas familias. La familia de Mateo guardó silencio. Mi suegra ya no me gritaba acusaciones a la cara. Se sentaba en silencio en el umbral de su casa, con el pelo canoso revuelto, la mirada perdida, como si hubiera envejecido décadas en pocos días. Poco después, mi suegro dejó de fumar. Nadie hablaba con nadie. Todo el rencor que sentían hacia mí de repente parecía fuera de lugar, porque el traidor ya no estaba vivo para pagar por sus actos. Y yo, la inocente, no merecía seguir siendo castigada. La familia de Violeta fue diferente. Su madre se desmayaba constantemente. Su hermano destrozaba cosas en casa. Ya no me culpaban de todo, pero la mirada que me dirigían cada vez que nos encontrábamos era como un cuchillo. Lo entendía. A pesar de todo, Violeta era su hija, y quien agarró el volante en el último momento fue ella.
Pero lo que más me desconcertó vino de algo muy pequeño. Un día, mientras ordenaba la casa, abrí por última vez el maletín de Mateo. En el fondo, en un compartimento muy oculto, encontré un sobre. Dentro había una copia de un seguro de vida por una cantidad muy grande. La beneficiaria era yo. La fecha de la firma era de 6 meses atrás. Me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo, mirando fijamente mi nombre como beneficiaria, Sofía. 6 meses atrás fue precisamente cuando empecé a notar que Mateo había cambiado. Así que, mientras me traicionaba, también me estaba preparando un camino para sobrevivir después de su muerte. Era a la vez cruel y calculador hasta un punto aterrador. Llevé el contrato a la policía. Me dijeron escuetamente que no habían encontrado indicios de fraude al seguro con premeditación, ya que el accidente no se había clasificado como suicidio. Pero estaba claro que él había pensado muy a largo plazo. Tan a largo plazo que ni yo misma sabía si debía agradecérselo u odiarlo. Un mes después, cobré el seguro. La casa en la que vivía seguía a mi nombre, ya que era un bien ganancial. Me convertí en una viuda que, de repente, tenía en sus manos una cantidad de dinero con la que nunca me había atrevido a soñar. Pero a cambio, había perdido todo lo que una vez llamé familia. Me mudé a vivir con mi madre. Cada mañana me levantaba, preparaba una comida sencilla, la llevaba a sus revisiones médicas y por la tarde regaba las macetas del patio. La vida transcurría lentamente, muy lentamente. Por la noche, todavía soñaba con el coche cayendo por el barranco. Soñaba que Mateo se giraba para mirarme desde lejos, con una mirada desprovista de toda calidez. Algunas noches me despertaba llorando, con el corazón desbocado y las manos heladas. Ya no culpaba a Mateo, ni odiaba a Violeta. Los muertos ya no podían ser juzgados. Lo único que quedaba en mí era una cicatriz muy profunda, que ya no sangraba pero que dolía al tocarla. Una tarde, mientras barría el patio, mi madre salió y me puso en la mano una taza de agua tibia, diciéndome en voz baja: «Los que vivimos tenemos que seguir viviendo, hija. Nadie te debe nada, y nadie puede morir en lugar de tus resentimientos. Solo si tú misma te liberas, podrás seguir adelante». Agarré la mano delgada de mi madre. Por primera vez después de tantas tragedias, asentí muy levemente. Hay dramas que no terminan con un castigo público, ni tienen vencedores, ni vencidos. Solo dejan a un superviviente, que carga con lo bueno y lo malo, con el amor y el odio, para continuar el resto de su vida en silencio. Esa persona era yo. Todo había terminado. Pero para mí todo acababa de empezar. Comencé a acostumbrarme a las mañanas sin el ruido del coche de Mateo en el patio, sin el olor del café que preparaba a toda prisa, sin sus mensajes escuetos avisando de que llegaría tarde. El tiempo no me hizo olvidar, solo me enseñó a convivir con los recuerdos sin derrumbarme cada día. Vivía con mi madre. La pequeña casa al final del callejón se convirtió en un refugio tranquilo para el resto de mi vida. Cada mañana la acompañaba al mercado. Por la tarde regaba las viejas macetas y por la noche, bajo una luz amarilla, escuchaba el murmullo constante del televisor, como la respiración de la vida misma. Creía que eso sería suficiente para encontrar la paz, hasta una tarde de lluvia. Ese día, estaba en la cocina cuando llamó Javier. La voz de mi hermano no era la de siempre. Sonaba ronca y contenida. «Sofía, la familia de Violeta te ha puesto una demanda». Me quedé helada. El cucharón que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido seco. ¿Demandarme? ¿Por qué? Es una demanda civil. Te piden una indemnización por daños al honor y morales, alegando que fuiste la causa de que Violeta y Mateo se encontraran, lo que llevó al accidente. Dicen que conocías la relación, pero que guardaste silencio a propósito, e incluso que orquestaste el viaje de ese día. Me reí, pero la risa se ahogó en mi garganta, sonando como un sollozo roto. ¿Tú qué piensas? Javier guardó silencio unos segundos y luego dijo con firmeza: «Yo no me lo creo, pero de verdad están intentando acorralarte». El juicio se fijó para un mes después. No contraté a un abogado famoso, ni planeé un contraataque agresivo. Simplemente llevé todo el informe policial, el viejo teléfono de Mateo, el contrato del seguro y toda la verdad más descarnada. No necesitaba vencer a nadie. Solo necesitaba no ser humillada una vez más. El día del juicio, vestí una sencilla camisa blanca y me recogí el pelo. No me maquillé, no quería ocultar ninguna emoción. Mi madre se sentó detrás, con las manos temblorosas agarrando mi ropa. Javier estaba en la otra fila de asientos y asintió, como una forma de darme ánimos. La familia de Violeta vino en grupo. Su madre seguía demacrada, con los ojos hundidos. El hermano de Violeta me miró con odio. Entendía que necesitaban a alguien a quien culpar, y yo, la superviviente, era la opción más fácil.
El abogado de la otra parte expuso un largo discurso sobre el trauma emocional de la familia, sobre la pérdida, sobre el honor dañado por una relación inmoral. En cada palabra, me describían como una esposa débil pero calculadora. Sabía de la infidelidad de su marido pero guardó silencio, y todo ello condujo a la tragedia. Cuando llegó mi turno me levanté. Mi voz no era fuerte pero sí muy clara. Relaté todo desde aquella mañana. El desayuno que Mateo preparó, el delantal rosa, el tramo de carretera donde me abandonó, el momento en que recibí la llamada de la policía. Presenté todas las transcripciones de los mensajes y las grabaciones. No añadí nada, no dramatiqué, solo conté la verdad, poco a poco, como si cortara finas lonchas de una herida ya cicatrizada. Dije que no sabía nada de esa relación. Dije que hasta el último minuto había confiado en el hombre que fue mi marido durante 10 años. Dije que fui yo la que quedó abandonada en medio